en este día. Saludos, el profesor Alicea. Con mucho placer les quiero compartir una corta charla acerca de la educación como agente de cambios. La importancia es que debemos lograr cambios a través de un ministerio educacional eficiente. Así que es bien importante que cada uno de nosotros entienda la importancia que tiene la educación con los objetivos que podemos cambiar. Muchas de las cosas que estamos mirando, y por supuesto la educación cristiana, no solamente cambia lo interior, también cambia lo exterior. El pasaje bíblico que nos atañe se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 16, y se conoce como el manifiesto de Nazaret, cual dice: vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en un día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Vale aclarar que en la tradición rabínica judía, cuando se sentaba el maestro o rabino, era que iba a decir algo importante. Así que este pasaje nos enseña la actitud magisterial que tenía el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de educación, tenemos que entender sus raíces. Viene del latín educare, que es guiar, educere, que es extraer, y lo podemos definir como un proceso bidireccional, donde se transmiten conocimientos, valores, costumbres y forma de actuar. También lo podemos definir como un proceso de inculcación y concientización, y a su vez se convierte en un proceso de socialización. Cuando miramos donde tenemos que educar, tenemos que tener claro que el ambiente, el contexto o entorno. Vivimos en un mundo de rápidos, raudos cambios tecnológicos. También en un mundo de profundos cambios económicos, cambios sociales, cambios en las estructuras familiares e inestabilidad política en muchos casos. Así que nosotros nos toca educar en una arena, en un mundo donde el cambio está a la orden del día, así que la educación cristiana debe proveer las vías y los medios para que las personas que se acercan a nosotros puedan enfrentar estos cambios y este estilo de vida contemporáneo. Nuestro mundo religioso no deja de ser menos retante, porque hay un hambre por buscar lo espiritual. No quiere decir por buscar lo cristiano, sino lo espiritual. Una tendencia individualista. Hay grupos religiosos que que tratan de traer la respuesta, y la iglesia institucional se mira como insuficiente. Los valores religiosos se han establecido ya en unas fronteras confusas. Así que no sabemos, no se puede percibir en cierto modo una mezcolanza, una amalgama de lineamientos teológicos y de credos de fe. La influencia pentecostal, como nosotros, se ha sentido más allá de las líneas denominacionales. Por lo tanto, hay un creciente interés en un diálogo interfe, y hemos visto un declinar del protestantismo tradicional y un crecimiento de las iglesias evangélicas carismáticas contemporáneas. Por otro lado, podemos mirar un grado de secularización en los elementos religiosos. La mayoría de las personas no están tan seguras o no creen que la iglesia o la religión puede resolver los problemas actuales. Por otro lado, esta religiosidad se mira hacia otras maneras, sobre todo hacia las religiones orientales. Hay unas creencias que permanecen intactas
Dios, el amor, pero todavía hay una serie de interpretaciones que las convierten en muy subjetivas. Y hay una brecha entre el creer y el pertenecer. La gente cree, se llama y se identifica con un pensamiento religioso, pero no necesariamente pertenece o practica ese pensamiento religioso. La educación cristiana produce cambios de tres maneras: a través del currículo formal, donde lo encontramos en las instituciones de educación, ya sea intermedia y superior; el currículo informal, que se da muchas veces en las iglesias y en los grupos de apoyo; y el currículo oculto, donde el ejemplo y las actividades de una manera u otra forman y cambian o enseñan a los individuos. Así que cuando miramos esto, nos preguntamos en qué áreas la educación cristiana logra estos cambios. Pues tenemos aquí 7 áreas fundamentales: el área evangelística, el área educacional, el área social, el área espiritual, el área organizacional, el área cooperativa y el área económica. O sea, la educación cristiana envuelve todas estas áreas del entorno humano. Así que es bien importante que nosotros lo entendamos de esa manera. La educación cristiana produjo cambios a lo largo de la historia. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando es el mismo Dios que le dice a Israel: y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y las atarás como una señal en tu mano. Así que el orden divino es que los valores y los principios se transmitan a través de generación en generación, a través de la educación. En el Antiguo Testamento, con el periodo preexílico, los maestros eran los padres, la educación básica; luego los profetas, sacerdotes, los sabios y los poetas. Así que estas personas eran las que estaban alrededor de la formación de los individuos en esos tiempos. Es durante el periodo post-exilio, luego que Israel fue al cautiverio babilónico, donde surge la escuela o la sinagoga debido a la pérdida del templo, y surge el rabino como maestro debido a la falta de presencia del sacerdote o del templo también. Así que después del exilio es que encontramos la escuela más formal, que es la sinagoga. En el Nuevo Testamento se permanecen muchos de los cambios o de los elementos que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la familia sigue siendo la base de la educación, seguida por el sistema de escuela o sinagogas, y la literatura o las escrituras, el Tanakh, venía a ser la base literaria para la educación. Cuando miramos el entorno del Nuevo Testamento, tenemos que tener claro quién era Jesús como educador, cómo era Jesús como educador. Jesús demostró ser un excelente maestro. Usó con excelencia los métodos educativos. Las veces que predicó lo hizo con gran poder y autoridad. Y sobre todo tenía una visión de sí mismo como maestro. Actuó como maestro, enseñaba, y en unos casos se reconoció como maestro él mismo. Los amigos y seguidores y aún sus enemigos consideraban a Jesús un maestro. Jesús enseñó con expertise, conocía las escrituras, le sacaba el máximo a las enseñanzas de las escrituras, sabía abordar, era un buen interlocutor, sabía abordar a las personas, vivía lo que enseñaba, evitaba lo que se conoce como el doble discurso teológico, donde no se vive lo que se enseña. Jesús vivía lo que se enseñaba y impactó con su vida y conducta a sus discípulos, de modo tal que ellos también le pidieron que les enseñara. Y por último, Jesús transfirió ese mandato, esa habilidad de enseñar a sus discípulos cuando los comisiona y le dice que enseñen. Así que Jesús es un educador que produce
cambios. Pablo, por otro lado, pasa a ser el educador de los gentiles y tiene un impacto fundamental, no solo en la iglesia primitiva, sino también en la historia y en la iglesia históricamente, en la historia en general. Nace en Tarso, que él llama que es una ciudad no insignificante, una ciudad-estado, y era un centro educacional, tenía una universidad. Segundo, Pablo tuvo educación superior. Recuerdan ustedes el hogar, la sinagoga, la escuela del vecindario y luego entonces la educación superior o la universidad. A falta de un mejor término, aquí en el occidente, Oxford, en Inglaterra, Harvard, Yale, en Estados Unidos y nuestras universidades a lo largo de Latinoamérica. Pablo tenía una educación superior. Era un maestro muy efectivo, sabía generar cambios. Cuando hacía falta un líder que enseñara en la iglesia de Antioquía, Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo y lo encontró y lo trajo de acuerdo a Hechos capítulo 11. Pablo fue un tipo de educador especial, particular. Enseñó en las sinagogas, enseñó a todo aquel que él pudo, enseñó a todo tipo de gente, a griegos, a hebreos, a romanos, a esclavos, amigos, enemigos, extraños, reyes. Cualquier oportunidad para enseñar, Pablo la aprovechaba. De hecho, trabajaba de día y enseñaba de tarde. Predicó también, pero introdujo y explicó el evangelio a través de la enseñanza. No hay duda que fue un gran predicador, pero no menos un excelente maestro. Y usó varios métodos de enseñanza y pide a los pastores que enseñen. Abiertamente dice, el obispo debe ser maestro. Y le pide a Timoteo, o el pastor de Éfeso, que enseñe. También enseñó con excelencia durante su ministerio. Y cuando miramos el libro de los Hechos, las últimas acciones escritas del apóstol Pablo lo dejan enseñando allá a la altura de Hechos capítulo 28. La iglesia contemporánea es el agente de cambio para este tiempo. El evangelio debe ser enseñado y se deben dar oportunidades para salvación, como dice la escritura, con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que la enseñanza de la iglesia contemporánea debe abrir la puerta para la salvación. El ambiente educacional debe ser inclusivo en la iglesia contemporánea y los visitantes deben ser asimilados rápidamente. O sea, cuando las personas llegan al paso de fe, debemos integrarlos a los grupos de enseñanza, de educación o discipulado, como cualquiera que sea la metodología de la iglesia local existente. Tenemos que identificar las áreas en que los alumnos necesitan crecimiento. La gente llega con una necesidad básica, que es la necesidad de salvación, pero luego hay otras necesidades personales, familiares, de educación. Algunos problemas físicos no le dejan poder asimilar la educación o la enseñanza de una manera efectiva. Así que nosotros debemos identificar cuáles son sus necesidades. Y no solamente enseñamos, también tenemos que discipular. Discipular va más allá que enseñar. Enseñar da información, discipular da formación. Así que, como dice la Escritura, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por otro lado, la iglesia contemporánea debe propiciar un ambiente para estudios en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque los grupos son menos amenazantes que el ambiente congregacional y por otro lado contribuyen mejor a la interacción y a la vez que aprenden. Una persona se siente más confiada a comunicar e interactuar en un pequeño grupo que en un grupo grande y numeroso. Y como nos enseña en el libro de los Hechos, que los primeros creyentes participaban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había realmente comunión personal. Enseña mayordomía de la perspectiva bíblica, ayuda a quienes necesitan ayuda.
No solamente estamos aprendiendo, tenemos también que comprometernos, tiempo, talento y tesoro. Y es lo que dice la Escritura. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad. Así que debemos enseñar mayordomía. Estimula a sus alumnos a traer amigos y parientes que nos sirven a Cristo, este elemento evangelizador, donde el cambio producido en la persona motiva a otras personas que le conocen a también procurar ese cambio. Utiliza la plataforma educacional como un lugar para adorar. Enseñar es parte de la adoración. La adoración también enseña. Así que hay un elemento educador en la adoración, hay un elemento adorador en la educación. La adoración se aprende y una iglesia que se va a adorar es una iglesia que se refresca en el espíritu y como dice el pasaje de Hechos, que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tengo un plan para medir los resultados, o sea, para saber cuán efectivo este proceso de educación es en la iglesia y de la misma manera que la iglesia primitiva contaba, medía, calculaba, de la misma manera nosotros debemos evaluar cómo está nuestro crecimiento y cuán efectivos estamos siendo. La educación como agente de cambios. La iglesia puede y tiene la obligación de desarrollar un sistema educador que transforme, que cambie y que ministre a todos aquellos que se acercan a la iglesia. Este es el profesor Alicea que le comparte una enseñanza, así que será hasta la próxima. Le pido por favor que se registren en nuestro canal de YouTube. Será hasta luego.